Una verdadera cátedra de la frase divide y vencerás. No hay nada más que decir que un excelente trabajo hecho por el presidente de China, Xi Jinping, porque el presidente francés, Emmanuel Macron, concluyó una visita de 3 días en China. Fue acompañado, en parte, por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero ella se fue un día antes que el mandatario francés. Esta doble visita se produjo en un momento en que las naciones, tanto de la Unión Europea, preocupadas por una creciente asociación chino-rusa, están buscando formas de fortalecer su propio compromiso diplomático con Beijing, sin romper hasta cierto punto sus relaciones con Estados Unidos. La presencia de von der Leyen en este viaje fue ampliamente vista como un control de Macron para asegurarse de que cumpliera con la unidad europea, como quien dice que no se saliera del camino que ya habían trazado en todo este tema de la relación de la Unión Europea con China. Antes de la visita, von der Leyen dio un discurso con la línea dura, como siempre, advirtiendo a China que no apoye a Rusia en el conflicto de Ucrania e incluso criticó a Beijing por volverse más represiva en casa y más asertiva en el extranjero, como diciendo, porque no cumples lo que dices. Si bien instó al bloque a reducir las dependencias de China, también se opuso al desacoplamiento total de las economías, como pide Estados Unidos. Las relaciones comerciales duraderas quedaron muy claras por el hecho de que Macron estuvo acompañado por una delegación de 50 líderes empresariales que llegaron a Beijing para firmar acuerdos. A eso no llegó Ursula von der Leyen. Es muy inusual que Macron, un supuesto defensor de la llamada autonomía estratégica de la Unión Europea en la negociación con otros actores en el escenario mundial, y Ursula von der Leyen, que es una ferviente atlantista que, aunque según se informa, está entre bastidores para ser la próxima secretaria general de la OTAN, pues ambos estuvieron en China al mismo tiempo, pero con diferentes puntos de vista. Francia llega a hacer acuerdos, a hacer negocios por su país, y Ursula von der Leyen llega en plan de gallito de pelea para imponer los ideales que le está soplando de un lado Estados Unidos. A pesar de sus agendas hasta cierto punto conflictivas, su visita fue muy positiva para Beijing y muy negativa para los intentos de Estados Unidos de obligar a la Unión Europea a ponerse de su parte en su propia cruzada geopolítica contra Beijing para crear este conflicto entre China y Taiwán y que Estados Unidos se pueda interponer. O sea, obligar a todos sus aliados de la OTAN a formar parte de esta guerra entre China y Estados Unidos. Porque este país mira con desdén todos los intentos de la Unión de comprometerse con China y hace hasta cierto punto todo lo posible para socavarla en la medida de lo necesario. Del mismo modo, cuando se trata del conflicto de Ucrania, el esfuerzo de China por abrir conversaciones, presentando su famoso plan de paz de 12 pasos, fue inmediatamente descartado por Washington y el propio secretario de Estados Unidos para congelar la guerra. Prácticamente se burlaron de lo que presentó Xi Jinping durante su visita a Rusia, tras ser electo por tercera vez consecutiva como presidente de esta nación, por unanimidad, por cierto. Y a la primera persona que fue a visitar después de estas elecciones fue a su homólogo ruso, a Vladimir Putin. No fue a visitar a Ursula von der Leyen, no fue a visitar a Joe Biden, no. Se acercó al presidente ruso, le dijo, vamos a hacer acuerdos, ya los estamos haciendo y son increíbles, nos benefician económicamente. Reforzaron todo este asunto y sobre todo, algo que casi no se mencionó, fue que reforzaron los lazos en defensa. De esto casi no se habló,
pero prácticamente dice entre líneas que se van a apoyar mutuamente en el dado caso de que se genere un conflicto mayor. Entre líneas, entre las letras chiquitas de los acuerdos firmados ahora en esta reunión, es importante recalcar esto. Casi muchos no lo tomaron en cuenta porque se basaron más en el asunto del plan de 12 pasos para la paz entre Ucrania y Rusia. Pero existe ese, digámoslo, inciso oculto en algún lugar de que China sí va a apoyar en la forma de defensa a lo que es Rusia, no comprometiéndose, pero sí dejándolo en papel, para que si más adelante el conflicto se pone intenso, China apoye a Rusia, pero también, en el dado caso de que el conflicto entre China y Taiwán se ponga más intenso, Rusia se verá obligado a apoyar a China. Y con eso no cuenta Estados Unidos. Para ellos lo importante es crear un conflicto contra China, mientras Rusia continúa peleándose con Ucrania. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando menos se lo espere, va a llegar Rusia y le va a decir, amigo, aquí tenemos un acuerdo firmado donde dice muy claramente que yo lo tengo que apoyar por ser mi aliado. En todos sus problemas de defensa que tenga, yo estoy obligado a apoyarlo. Y lo mismo ocurrió con Bielorrusia, que acaba de llegar el mandatario de este país, Alexander Lukashenko, a visitar a Vladimir Putin para decirle precisamente eso, que también si necesita algo, él lo apoya, pero que si él lo necesita, Putin estará obligado a apoyarlo en el dado caso de que Bielorrusia sufra un ataque. Ya se están empezando a amarrar los hilos de quién ayuda a quién. Y que más adelante, esperemos que no, pero si más adelante en el conflicto las cosas se ponen feas, ya tendrán el papelito en el cual puedan decir, yo estoy obligado a apoyar a este país, porque aquí lo firmamos, lo acordamos. Y es lo mismo que ocurre con la OTAN. En este caso, si Estados Unidos quiere pelearse con China, la OTAN se verá obligada a apoyar a Estados Unidos. Y a pesar de todo esto que está muy escondido, pero existe, cuando China presentó su papel de la paz para Ucrania y Rusia, Estados Unidos se rió, pero China le cuestionó, a ver, yo estoy tratando de buscar la paz entre las dos naciones, incluso ofrezco mis 12 pasos. ¿Tú qué ofreces? ¿Tú qué estás dando para aportar a la paz en este conflicto militar? Y Estados Unidos se queda callado, porque Estados Unidos está aportando, pero armas, dinero y sobre todo armas que se están cobrando la vida de miles de millones de personas en Ucrania. Quizás no esos números, pero sí se está llevando la vida de muchas personas. Y eso es lo importante a señalar. Y aunado a todo esto, la visita de China a Rusia, lo único que demostró fue que los líderes de la Unión Europea, o en este caso Francia, preferiría que la guerra terminara en lugar de prolongarse indefinidamente o incluso las posibles consecuencias de perder a China como aliado, como socio, porque principalmente son los negocios, porque todo se mueve con dinero, pero perder a China en el conflicto militar, porque sabrían que ya no solo se enfrentarían a Rusia, sino también contra China. Y Macron literal dijo, yo no quiero problemas con China, China es mi amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, no queremos pleitos. Incluso Macron instó a Xi Jinping a mediar en un regreso a la mesa de negociaciones al traer a Rusia a sus sentidos, por así decirlo. Se burló, pero le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo, que estaba incluso de acuerdo. También debe señalarse que China nunca ha buscado oponerse a la Unión Europea, sino que su objetivo principal ha sido tratar de mantener a Europa fuera del campo estadounidense a toda costa. Representa colectivamente el mercado de exportación más grande que China tiene en el mundo desarrollado y por lo tanto es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la propia China, por lo cual tampoco los va a dejar de lado.
Pero, por otro lado, Estados Unidos lleva mucho tiempo presionando muy agresivamente para socavar las perspectivas de China en la Unión Europea, para meter ese bichito de que China es malo. Lo mismo que nos hicieron hace tiempo o que intentaron hacernos hace tiempo con lo de este conflicto con Rusia, diciendo Rusia es el malo, y que te quede grabado para que salgas a las calles y lo repitas. Han estado librando una guerra de opinión pública principalmente contra Beijing, utilizando a su propio grupo de expertos, patrocinados por el Estado, impulsando temas como los derechos humanos para crear un sentimiento negativo y bloquear el compromiso como el Acuerdo Integral sobre Inversiones que fue propuesto allá por el 2013 y aún está pendiente de ratificación una década después, porque Estados Unidos está metido ahí. De manera similar, este país utiliza la diplomacia bilateral y unilateral para socavar las relaciones de China con países europeos específicos en un intento por arruinar sus intenciones de comprometerse con el bloque en su conjunto. Está tratando Estados Unidos de que China no entre a la Unión Europea, pero Macron ya lo mostró, incluso subiendo un video a través de sus redes sociales, en el cual recalca la paz, estabilidad y prosperidad. En el video, que dura aproximadamente 2 minutos, se muestra la alegría, la felicidad de Macron, obviamente la sonrisa falsa de político, pero la felicidad de Macron de encontrarse en China, de estar haciendo todo este recorrido, visitar a Xi Jinping, y prepararse para las negociaciones, porque sobre todo la reunión fue de manera económica, acuerdos, empresarios, hablar de dinero, que eso es lo que necesita Francia en este momento. Dio un resumen de su visita, su reunión con Xi Jinping, y obviamente esto pone furioso a Estados Unidos, porque solo demuestra una cosa, que Francia ya se le está saliendo de control. Francia ya se le está escapando de las manos. Necesita recuperar a Macron, porque hasta cierto punto su voz cuenta. Dentro de la Unión Europea es uno de los países más, por así decirlo, si bien no poderosos, sí escuchados políticamente. Y vimos brevemente en este video, solo ha aparecido una vez Ursula von der Leyen, nada más, para la foto oficial donde se reúnen Xi Jinping, Ursula von der Leyen y lo que es Macron. Y listo, se acabó. Como si el viaje de Francia fuera una cosa y la Unión Europea fuera otra. Ya quizás estemos muy cerca de un posible, ¿cómo sería? ¿Francix? Como el famoso Brexit. Es muy probable, tal parece. Ya Francia ya no quiere tener nada que ver con la Unión Europea, no meterse en problemas. Y esto es lo que pone a temblar no solo a la Unión Europea, sino también a Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Suscríbete. Nos vemos la próxima.